La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sigue buscando la forma para eliminar el pago de impuestos sobre el envío de remesas de Estados Unidos a México. Este nuevo impuesto fue implementado por el presidente Trump. Ante ello, Claudia Sheinbaum ya tiene la solución. Y todo dio inicio en el periodo del presidente López Obrador. Fue él quien dio la orden de poner en circulación una tarjeta llamada Finabien a través de la Financiera para el Bienestar, Finabien, anteriormente conocida como Telecom. Lanzó una tarjeta bancaria que permite a los mexicanos en Estados Unidos enviar remesas a México a un costo mucho menor en comparación a las remesadoras estadounidenses. Esta tarjeta facilita el envío de remesas con una comisión de $3.99 por un monto máximo diario de $2.500. Con este nuevo sistema, se beneficiarán en gran manera a los paisanos que envían remesas a México y así evitar el pago del impuesto que pretende el presidente Trump cobrar a todos los paisanos mexicanos en Estados Unidos. México recibió en abril $4.761 millones en remesas mandadas por los paisanos, lo que representó una caída de 12.1% a tasa anual, de acuerdo con datos del Banco de México, Banxico. Ante este tenor, la presidenta ya anunció que todos los paisanos vayan tramitando su registro para obtener esta nueva tarjeta Finabien para evitar el pago del impuesto de Donald Trump. Sí, presidente, por último, una buena noticia. En el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se crea el Banco del Bienestar. Voy a lo siguiente porque en estos últimos días, desde el gobierno de Donald Trump, ha buscado poner un impuesto, un agravante a lo que son las remesas de nuestros hermanos paisanos que mandan a México, y hay un equipo hasta el día de ayer que está trabajando allá en Estados Unidos buscando que no se pongan este impuesto, estas remesas, pero haciendo una investigación, presidenta, con compañeros que incluso fueron a Estados Unidos, especialmente allá, nos dimos cuenta que hay una tarjeta del bienestar que se llama Finabien, que aparece en 2022, que arranca en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en el consulado de Orlando, específicamente allá en Florida, donde se hacen los trámites personales consulares, gente amable precisamente del consulado que está trabajando con migrantes, nos dieron información de que previendo precisamente si se le llega a poner un impuesto a las remesas que mandan los mexicanos a sus parientes acá en México, hay un trámite que se puede hacer con esta tarjeta, que sacando la tarjeta en Estados Unidos, Finabien Estados Unidos, y una tarjeta adicional Finabien México, y dándose de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social como registro, ¿verdad?, para obtener esta tarjeta, si son ilegales precisamente, si es gente que no tiene papeles, así es, indocumentados, pues podrían depositar a sus familiares cantidades de diferentes denominaciones, miles de dólares, cientos de dólares, por simplemente un costo de transferencia de $3.99, sin importar el monto de la remesa. No sé si tenía usted información de esta tarjeta, sí, y si podría ampliar la información para beneficio de nuestros hermanos paisanos allá en Estados Unidos. Sí, primero, por ahí tenemos unos videos, ¿verdad?, que nos enviaron, ahorita los ponemos. Está ya el equipo de senadores y senadoras que está apoyado por el embajador de México en Estados Unidos para hablar con distintos senadores para explicar por qué el impuesto a las remesas pues es una doble contribución, es injusto, y lo que representaría pues para los paisanos, para la economía de Estados Unidos y para las familias que reciben las remesas aquí en México. Entonces están trabajando allá. Ha habido muchas cartas de paisanos a sus senadores, senadoras, para
también hacerles saber que no están de acuerdo. Hay mucho movimiento en Estados Unidos en este sentido. Entonces vamos a esperar primero esta parte de cómo queda, esperemos que sea reconocida pues esta solicitud que están haciendo las mexicanas y los mexicanos en Estados Unidos para que no haya cobro de impuesto a las remesas. Y de todas maneras tenemos la opción de Finabien, que ya la presentaremos aquí. Finabien es Financiera para el Bienestar, la coordina Rocío Mejía, que hace un excelente trabajo también, y una de las formas de enviar remesas de Estados Unidos a México es a través de este mecanismo, que ya pues estamos buscando la manera de disminuir pues esas comisiones para que pase lo que pase, de todas maneras sea una mejor opción para los paisanos para enviar sus remesas. Pero primero, lo primero, que es que no estamos de acuerdo con ese impuesto, y desde aquí, desde México y desde Estados Unidos, las y los mexicanos estamos trabajando para evitar que este impuesto sea aprobado en el Senado de los Estados Unidos. Gracias, presidente. A ver, pon los videos que nos enviaron. Yo radico aquí en Los Ángeles, California. Mandamos cada mes o cada 15 remesas y no es justo ponerles los más impuestos. Yo pienso que es algo que está mal porque sí nos va a afectar a nosotros los inmigrantes. Si de por sí ya es todo caro y luego pagar todavía más impuestos. Y ese dinero se supone que ya tenemos, ya es libre de impuestos, nosotros lo recogemos sin impuestos, ya no lo retienen. Nos afectaría bastante en cuestión monetaria. Porque nosotros seguimos luchando para poder ayudar a toda nuestra familia. Porque con ese dinero yo puedo comprar, ¿verdad?, algo de medicamentos para mí. Quizá dice poco, pero pues como quiera tenemos que pagarlo. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esta nueva ley que se está implementando. Trabajamos muchas horas acá en Estados Unidos. Es algo injusto. Por todas estas razones, esta propuesta no debe ser aprobada. Invito a mis connacionales mexicoamericanos y a todas las personas que puedan hacerlo a que busquen a sus representantes ante el Senado para que sus representantes voten en contra de esta propuesta. Hola, soy José Luis Bueno, campeón mundial del WBC. No al impuesto de la remesa. Defender a nuestra gente es la mejor pelea que podemos dar fuera del ring. ¿Qué tal, amigos? Soy Daniel Zaragoza, campeón del Consejo Mundial de Boxeo. No al impuesto de las remesas. Defender a nuestra gente es la mejor manera que tenemos de pelear fuera del ring. Hola, soy Jessica Neri Plata, campeona mundial del WBC. Únete a mí y digamos fuerte hashtag no al impuesto a las remesas. Contacta a tu senador hoy. Gracias. Yo me quiero dedicar a todos aquellos paisanos, paisanas que nos están escuchando desde Estados Unidos principalmente y celebrar los derechos laborales de ellos y de ellas. Y por eso les traemos hoy una muy buena noticia. Financiera para el Bienestar, la que sigue por favor, tiene dos opciones para el envío de las remesas. Como ustedes saben, la etapa tradicional, lo que hace los y las trabajadoras allá es que van a cualquier remesadora, a cualquier tiendita latina y piden que su remesa llegue aquí a México a nuestras sucursales, sucursal Telecom, ahora Financiera para el Bienestar. Tan fácil como eso, lo reciben aquí con grandes ventajas, acá no se les cobra comisión. Tenemos, como ustedes saben, 1,700 sucursales operando en todo el país, sobre todo en zonas marginadas, vulnerables, pobres, alejadas, y es ahí donde se reciben muchas remesas. Y la segunda etapa, que es lo que les queremos presentar hoy, es que ya se logró a través de todos estos meses un tema, que ya se pueda enviar la remesa directamente por medio de la tarjeta Financiera para el Bienestar ya en Estados Unidos, directamente a la tarjeta Financiera para el Bienestar acá en México. Aquí nos está apoyando una empresa mexicana que es nuestro aliado estratégico y nos ayudó
precisamente a desarrollar esta manera de envío. ¿Qué van a lograr? Más pesos por sus dólares. Y la gran noticia, que es lo que nos había encargado el presidente, es cómo hacemos para que se facilite el envío de la remesa, se abarate y puedan pagar mucho menos nuestros compañeros allá. Y por eso esta gran noticia, a través de la tarjeta financiera allá acá, van a pagar solamente $3.99. Esta es una gran noticia, un gran apoyo, porque el dato que tenemos de la Organización de las Naciones Unidas y del Banco Mundial, al cuarto trimestre del año pasado se paga en promedio hasta $14 por el envío de remesas. Aquí pueden enviar hasta $2,500 y solamente van a pagar esa cantidad. Como ustedes saben, el año pasado ya recibimos $2,300 millones a través de la financiera y esperamos que con esto pues nuestros paisanos y paisanas se vayan definiendo y decidiendo a utilizar esta vía del Gobierno de México. Y la que sigue, por favor. Estamos trabajando en colaboración con el Instituto de Mexicanos en el Exterior, perteneciente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y nos están ayudando a desplegar que la tarjeta financiera para el bienestar se entregue a través de los consulados en Estados Unidos. Ya llevamos todo este mes entregando, ya tenemos la primera, segunda y tercera fase, casi 30 consulados en Estados Unidos ya cuentan con la tarjeta y ya pues están acudiendo a recibirla. Nos falta la cuarta y la quinta etapa para que los 50 consulados en Estados Unidos tengan ya la tarjeta. Se les está brindando capacitación tanto al personal del consulado como a sus ventanillas de asesoría financiera, que son los que nos están ayudando a explicar a la población cómo bajar su aplicación, una app, y puedan utilizar estas tarjetas. La tarjeta es aceptada en todo el mundo, se obtiene sin costo, se pueden hacer depósitos y retiros, compras físicas y en línea, y próximamente ya van a poder pues utilizarla. Y un tema muy muy importante que también queremos comentarle es que con esa tarjeta en Estados Unidos se les abre una cuenta bancaria digital. Esto pues es un gran avance para muchos de nuestros connacionales allá que padecen mucha pues marginación bancaria, no tienen los documentos suficientes, y aquí con solo un documento que puede ser la matrícula consular o un INE o una licencia de conducir, solamente con esa documentación se les va a poder entregar la tarjeta allá. Esto pues va a ser un gran beneficio para los paisanos allá, porque van a poder ya contar por fin con una cuenta de banco y hacer sus transferencias aquí. Y por último, decirles que con esto pues estamos cumpliendo una de las objetivos que se planteó desde el inicio de la administración de crear alternativas para que la gente reciba remesas y mantenga sus ahorros con rendimientos y seguridad. Esto quedó marcado desde el inicio de la administración y estamos cumpliendo con ellos. Asimismo, desarrollar una herramienta para bajar el costo de las remesas, reducir el tiempo de espera, generar valor agregado con las remesas, como saben, no solamente recibir la remesa, sino que esté asociado a créditos para proyectos productivos y a opciones de ahorro. Todo esto va a generar un círculo virtuoso para los familiares aquí en México y para los paisanos allá. Con esto se hace realidad el beneficio para que los y las mexicanas en el exterior apoyen a sus familias que se han quedado aquí en México. Cualquier información también nos pueden revisar en la página web finabien.gov.mx y en el correo remesapaisano@finabien.gov.mx. Con esto, presidente, pues aquí le entregamos la tarjeta de Estados Unidos y la tarjeta de México, y con esto se va a poder enviar. Muchísimas gracias. Ven, no. Ven.
Financiera para el Bienestar, antes Teleco, se transforma para potenciar el envío y recepción de remesas, ofrecer créditos y promover el ahorro popular. Hoy hacemos el anuncio más importante de las últimas décadas en materia de remesas: las tarjetas Financiera para el Bienestar en México y en Estados Unidos. Porque cada hogar tiene a alguien que le apoya en Estados Unidos y otros países. El Gobierno de México, a través de la Financiera para el Bienestar, hoy pone en manos de la población mexicana la forma más fácil de enviar dinero a nuestro país utilizando medios digitales. A partir de hoy, las y los mexicanos en Estados Unidos podrán tener su tarjeta de Financiera para el Bienestar y enviar remesas en tan solo 30 segundos, con total seguridad, sin intermediarios y a menor costo. Esto significa el avance más importante para incluir y sumar a quienes por muchos años fueron excluidos de los servicios financieros. Nuestros paisanos en Estados Unidos podrán tener su cuenta en dólares de Financiera para el Bienestar acudiendo al consulado más cercano a su domicilio con una identificación oficial, entre ellas la matrícula consular, y proporcionando un correo electrónico. Financiera para el Bienestar es la plataforma del Gobierno de México para cumplir un objetivo en común: no dejar a nadie fuera y no dejar a nadie atrás. Por eso, que nadie se sienta lejos, que nadie pague de más. 3 indicadores de hoy en la mañana de Bloomberg. Ponle el título primero, por favor. Para todos los pesimistas, vamos a darles optimismo el día de hoy. ¿Qué opinan los mercados de México y su administración o su gobierno? Adelante. Fíjense el peso hoy. Así amaneció. Reforma al Poder Judicial. Todo lo que traen los comentócratas. 19.14. Adelante. Esta es una tasa de interés a 10 años, que es el comportamiento de la tasa a 10 años como indicador de expectativas económicas y riesgo. Mientras más abajo, menor riesgo percibido, está disminuyendo la tasa a 10 años. Adelante. Y el tercero, costo de asegurar la deuda soberana, percepción internacional sobre la probabilidad de impago, también disminuyendo. Es decir, confianza en nuestro país y, como hemos dicho, entre la inversión pública y privada, este año, aún con todas las dificultades económicas internacionales, hay una muy buena percepción de lo que llaman los mercados de nuestro país y continúan las inversiones. 2 más. Hay una declaración de el Wall Street Journal, que no es precisamente el que nos… Adelante. ¿Sí lo tiene? Este es un artículo de hoy en el área de negocios del Wall Street Journal que habla cómo México está a punto de beneficiarse del nearshoring, una tendencia creciente que está alentando a las empresas estadounidenses a fabricar productos cerca de casa. Eso pone un enfoque renovado en el comercio y aumentó la atención de los inversores en el aumento del peso mexicano. Adelante. Y la otra nota. Este es el secretario de Comercio de Estados Unidos. Como saben, Marcelo, nuestro secretario de Economía, está allá para reunirse y esta es su opinión. Pide reimaginar relación con México para hacer negocios juntos. Y bueno, ya la última, la del Banco Mundial, que hicieron una reevaluación a partir de sus metodologías
de la disminución de la pobreza en México. Recuerdan que habían dicho que 9.5 millones de mexicanos habían salido de la pobreza hasta 2022. Hacen una reevaluación de su metodología y reconocen que en México 11 millones de mexicanos salieron de la pobreza durante el periodo del presidente López Obrador hasta 2022. Es decir, ya no es 9.5, sino 11 millones, dicho por Banco Mundial. Ahora sí, ese es para levantar el ánimo. ¡Ánimo!, como diría Pancho Villa. Vamos por acá, a ver. Buenos días, señora Presidenta. Natasha Gutierrez, ABC Australia. If I can ask in English, my colleague will translate in Spanish. Clearly, the U.S.-Mexico relationship is extremely important. It has repercussions for the rest of the world. We were actually in Nogales and we saw how close U.S. armored vehicles were in the wall, practically in the backyard of everyday Mexicans. We understand that President Trump has said he's militarized the border because he doesn't feel that your government has done enough to curb the flow of fentanyl to the U.S. We've also spoken to sources both in the Mexico and the U.S. side. They've said that fentanyl is still going through and there's been little change. So my question is, how much of a show is your crackdown to appease President Trump? Are you doing enough to avoid a U.S. military intervention? Si lo quiere traducir para todo el pueblo de México. Ok, sorry. Un minuto por lo traigo. Básicamente nos está preguntando que si, bueno, Gabriel Cosío, Presidenta, su gobierno ha priorizado la lucha directa al tráfico del fentanilo, pero nuestras fuentes en México y en Estados Unidos afirman que ha habido pocos cambios en el flujo de fentanilo en la frontera norte. ¿Estas acciones del gobierno mexicano contra los carteles es un intento de apaciguar al presidente Trump? Es su pregunta. La reducción de fentanilo o del paso de fentanilo de México a los Estados Unidos ha caído de una manera muy importante. Entre el periodo de la entrada del presidente Trump al gobierno de los Estados Unidos a la fecha, la caída es de cerca del 40%. Estamos esperando los datos del propio gobierno de Estados Unidos, de CBP, que es la Agencia de Aduanas y Migración. ¿Cómo se mide la cantidad de fentanilo que ellos incautan del otro lado de la frontera? ¿Quieres traducirle? ¿Y dónde están a little bit, no? Yeah. Sí, perfecto. Entonces, ¿cómo lo miden? La cantidad de fentanilo que el gobierno de los Estados Unidos, a través de sus instituciones, incauta en la frontera de Estados Unidos con México. Esta ha caído de una manera muy importante. ¿A qué se atribuye? A que nosotros estamos incautando de este lado de la frontera, en México. ¿Lo hacemos para satisfacer al presidente Trump? No. Lo hacemos porque nosotros no queremos que llegue el fentanilo a ningún joven de los Estados Unidos, pero tampoco queremos que llegue fentanilo a ningún joven de México ni a ningún joven de ningún lugar del mundo. ¿Qué tipo de colaboración y cooperación tenemos? Hay una comunicación permanente tanto entre los agentes de migración en México con los agentes de migración en los Estados Unidos, del Comando Norte que el presidente Trump por primera vez incorporó a la frontera, a su frontera sur, y los miembros de la Guardia Nacional que son parte de la Operación Frontera Norte, que fue uno de los acuerdos que tuvimos en una de las primeras llamadas que tuvimos con el presidente Trump. Ahora, no es lo único que hacemos. Nosotros trabajamos todos los días con una estrategia de seguridad para disminuir la violencia en México. Nuestro objetivo es que ningún joven se acerque a un grupo delictivo y nuestro objetivo es que no mueran mexicanos y mexicanas por conflictos relacionados con el tráfico de drogas y otros delitos y que se pacifique nuestro país.
Para ello hemos definido una estrategia de 4 ejes en México, que es la atención a las causas. Para ello, entre otras cosas, es México Canta, que no hay apología de la violencia en la música mexicana, entre otras acciones que estamos desarrollando con atención a las causas. Lo segundo es fortalecimiento de la Guardia Nacional y de las policías estatales. Tercero, inteligencia e investigación. Y cuarto, la coordinación. Nos van a dar los resultados el próximo martes de la disminución de homicidios, ya con los datos completos de mayo. La reducción de homicidios desde que nosotros llegamos a la fecha es de 25%. Entonces, hay una estrategia para atender la seguridad y nos coordinamos y colaboramos con Estados Unidos. No nos subordinamos, no acordamos intervención de Estados Unidos en México, eso no, colaboración y coordinación. Y le ha quedado claro al gobierno de Estados Unidos. The U.S.-Mexico relationship is obviously very important, not just for both countries, but also for the rest of the world. It has impact that goes far beyond just the two countries. President Trump is unpredictable, and he has a history of controversial comments against women. How do you handle President Trump? How do you manage that relationship? Con respeto. Yo siempre he dicho, a México se le respeta. Y cuando hablamos por teléfono, que hemos hablado muchas veces por teléfono, de una manera amable, siempre amable, pero con nuestros principios claros y buscando acuerdos, porque es la relación que tiene que haber no solamente con cualquier país del mundo, sino particularmente con los Estados Unidos. Ha habido un reconocimiento del gobierno de Estados Unidos del trabajo que hace México en varias áreas. ¿Qué queremos nosotros también? Pues un acuerdo global que permita también el respeto al tratado comercial y que este tema de los aranceles, particularmente en acero, en aluminio, digamos que es el arancel más importante que hoy tienen todos los países del mundo, incluido México, México pueda ser excluido pues de este 50% que existe hoy. Entonces, viene la próxima semana Chris Landau, que es del Departamento de Estado, viene a preparar una posible reunión del secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, con nosotros, para poder hacer acuerdos pues más permanentes, que no dependa cada semana pues de una situación distinta. Yet he says that you have rejected his offer of U.S. intervention because you're afraid of the cartels. What do you say to that? Bueno, rechazamos la presencia de tropas de los Estados Unidos porque no estamos de acuerdo, porque México es un país soberano, independiente, y como lo he dicho muchas veces, aquí la valentía es del pueblo de México, no es de su presidenta. México tiene un pueblo muy valiente, trabajador, que sale adelante todos los días, y eso es lo que nos da siempre la fuerza. Y en la relación con Estados Unidos es coordinación, colaboración de muchas maneras. Se puede colaborar en información, en trabajo conjunto, pero ellos del lado de la frontera de ellos y nosotros de nuestro lado de la frontera, respetando nuestra soberanía y con el principio de confianza mutua, que es muy importante. Muchas gracias, señora Gracias. Presidenta. Hola, buenos días, Presidenta. César Huerta, de la revista Polemón. Presidenta, pues aunado a estas buenas noticias que nos dio hoy en la mañana, pues a pesar de los malos augurios que desde hace años repite la comentocracia económica, esa que aseguraba que con la 4T vendría el caos financiero, pues hoy el indicador de confianza del consumidor también alcanza también su mejor nivel en mucho tiempo,
con un crecimiento sostenido, incluso en medio de escenarios, como usted dijo, internacionales muy adversos, según lo reportado por el INEGI. Pues aumentó 1.2 puntos la confianza del consumidor en mayo de este año respecto al mes de abril. ¿Qué le diría, pues justo también a estos comentócratas que dicen que la 4T espanta las inversiones? Y también, ¿qué piensa, Presidenta, del optimismo y de la confianza que tienen los mexicanos en su gobierno y en el manejo que ha hecho de la economía? Estamos en una situación compleja a nivel internacional para todos los países del mundo y en particular para México. El asunto es cómo lo enfrenta uno. Si uno se cruza de brazos y dice a ver qué hace el mercado, o haces un plan y trabajas todos los días para cumplir ese plan con la coordinación de todos los sectores que quieran coordinarse para sacar adelante a nuestro país. Y eso es lo que estamos haciendo, que es el Plan México, que hemos invitado al sector privado, estamos impulsando las inversiones públicas de una manera responsable y al pueblo de México, que es lo más importante. Y yo tengo confianza en que vamos a salir adelante, porque siempre lo ha hecho el pueblo de México y lo vamos a hacer. Hay entusiasmo en nuestro país. Naturalmente, frente a la situación internacional, pues siempre hay una incertidumbre de qué es lo que va a pasar con la relación con Estados Unidos. Pero nosotros somos optimistas en el gobierno y queremos pasarle ese optimismo a todo el pueblo de México.